Buenos días. Primero voy a felicitar a mi compañera profesora Leonor por el magnífico trabajo que han realizado ellos en la parte de los puertos de montaña. A mí me va a tocar hablar de la parte que hemos hecho en el sur, porque estamos hablando de sistemas complementarios y nosotros vamos a hablar de la parte de la dehesa. Entonces voy a hacer primero una introducción de lo que es la dehesa y la complementariedad con los puertos, con la transhumancia, y a continuación voy a contar parte de los trabajos que hemos realizado nosotros en el campo para la evaluación del estado de conservación de la vegetación en la dehesa de San Francisco. Bueno, la dehesa la podemos definir con una simple fotografía en la que vamos a ver árboles dispersos del género Quercus, encinas, alcornoques, quejigos, y un estrato inferior predominantemente herbáceo en el que va a haber una ganadería pastando. Con eso nos podemos olvidar de otras definiciones más o menos complejas, porque con una imagen valen más que 1000 palabras. Bueno, pues esto lo vamos a encontrar, aquí solamente he marcado la parte que corresponde a España, pero lo encontramos en el inferior, en el sur de la península ibérica, en el suroeste. Bien, pues, ¿por qué tenemos ahí la dehesa concretamente y no está en el resto de la península, a pesar de que la encina la encontramos presente en toda España? Bueno, pues porque para estas tierras ha sido la mejor solución agraria que se ha encontrado históricamente. Pues son unos suelos muy pobres, suelos ácidos, básicamente, con clima árido. Y esto ha aportado muchos beneficios el que ahí esté la dehesa. Entre ellos, entre todos estos valores, pues uno que hay que sacar hoy a colación por la desgracia que ha ocurrido en Sierra Bermeja con alrededor de 10.000 hectáreas quemadas, es la prevención de incendios. Estamos hablando de un clima mediterráneo, unos veranos muy secos, donde si no hay ganadería, pues tarde o temprano acaba siendo aquello pasto de las llamas. Sin embargo, en una dehesa, como podemos ver aquí, pues el fuego pasa y no llega a quemar los árboles porque pasa muy rápido y solamente quema los restos que hayan quedado de vegetación herbácea seca. Bueno, pues esta dehesa tiene un montón de valores ambientales y ha sido reconocida, pues está incluida la Directiva Hábitat del Consejo Europeo relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Está incluida la Red Natura 2000, muchos territorios de dehesa. La finca en la que hemos hecho el estudio está dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y está dentro de la Reserva de la Biosfera Dehesa de Sierra Morea, que es Reserva de la Biosfera la mayor consideración o distinción de protección medioambiental que hay a nivel mundial por parte de la UNESCO. Bueno, pues la dehesa que vamos a encontrar aquí, como estaba diciendo, en el suroeste de la península ibérica, tiene este tipo de producción herbácea estacional. Vamos a tener, si nos vamos a fecha de hoy, septiembre, la otoñada puede darse o no puede darse, es más una esperanza que una realidad. En este caso, ayer tuvimos bastantes lluvias. Si se mantienen o, digamos, dentro de una semana vuelve a llover y no sube las temperaturas y no hay mucho viento, bueno, pues tendremos lo que conocemos como una otoñada. Y tendríamos una pequeña producción herbácea en otoño, que se reduciría con el frío invernal, y una alta producción herbácea en primavera. En naranjita vemos lo que sería un año malo, un año de una primavera corta y un año sin otoñada. Bueno, pues, ¿dónde no hay comida en la dehesa, comida verde? Pues precisamente en el verano, que la hay en los puertos. Y aquí nos podemos situar, pues, en la cordillera cantábrica y concretamente las montañas leonesas y palentinas, donde se han hecho los estudios por parte de los compañeros de la Universidad de León. Bueno, pues aquí tenemos que nuestra dehesa, digamos, resulta complementaria con el destino en verano de los rebaños transhumantes, a puertos de montaña, a zonas altas. Bueno, pues la dehesa es un disclímax y esto es una de las cosas que hemos intentado evaluar en nuestro trabajo. Voy a explicar este de disclímax, que es una situación de desequilibrio. Entonces, es constante, es necesaria la intervención del ganadero para poder mantener la estructura del sistema. De tal forma que cuando nosotros aclaramos una dehesa, como esta que podemos encontrar aquí, una dehesa muy aclarada, sin matorral ninguno, pues cuesta trabajo que haya regeneración de la arboleda, sobre todo si hay una carga ganadera alta.
Si aquí no hay regeneración de la arboleda, acabaría desapareciendo todo lo que es la estructura de dehesa como tal. Si nosotros nos encontráramos buena presencia de matorral, como se ve aquí, pues empezaríamos a tener en esta dehesa con una alta densidad de árboles y presencia de matorral, que esto revertiría al bosque mediterráneo y tendríamos el consiguiente riesgo de incendio. Bueno, pues ¿qué problemas nos encontramos en líneas generales en la dehesa? Pues el 70% de nuestras dehesas no tienen regeneración y además tenemos un problema de seca por un síndrome que hay por una plaga de un hongo y entonces se están muriendo árboles pues a un ritmo pues, de un árbol por hectárea al año o cada 2 años. Eso supone que una dehesa normal con unos 30, 30 y pocos árboles por hectárea, 40 en el mejor de los casos, pues sin regeneración de la arboleda, en cuestión de 60 o 80 años, en el caso más optimista, desaparecería, salvo que se tomaran medidas inmediatas para la regeneración de la arboleda. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos un sobrepastoreo? Que las plántulas de un año, del primer año, pues resulta que esa plantita que ha nacido en ese año y que muchas veces se mantiene en ese estado pequeñito durante los 2, 3 primeros años de vida, incluso cuarto o quinto, porque lo que está es profundizando en sus raíces, pues el ganado, al no tener otra cosa que comer en una dehesa como esta que vemos aquí, pues acabaría comiéndose esas plántulas. Entonces, la solución para esto, pues la ha encontrado es milenaria, que es la transhumancia. Y una de las cosas en las que ha trabajado el grupo operativo Ovinnova es en poner en valor este servicio ecosistémico de la transhumancia, tanto en los puertos de montaña, que lo acabamos de ver, como lo que yo voy a explicar ahora en nuestras dehesas. ¿Qué supone este descanso estival de la dehesa en cuanto a la vegetación y a la biodiversidad? Bueno, pues ahora voy a pasar a explicar cómo hemos evaluado el estado de conservación de la vegetación. Hemos trabajado en la dehesa Monte Mediterráneo, aquí se ve una vista general de una parte de la dehesa, donde vemos pues, que hay distintas estructuras o distintas imágenes de la vegetación. Vemos que hay zonas de solana, zonas de umbría y vemos también bueno, zonas de llano. Entonces, todas estas variables las hemos estudiado. Lo primero que hemos hecho es ver pues, la cuestión climática. Y aquí vemos la representación de las precipitaciones medias de los últimos 10 años. Y podemos ver cómo las fechas del calendario de la transhumancia tradicional pues, coinciden con las fechas en las que empieza a haber humedad en el terreno y por tanto crecimiento de pastos y que las salidas del ganado pues, coincidían con las fechas en las que el terreno empezaba a estar seco y se producía lo que es el periodo seco, que aquí lo podemos ver en este diagrama bioclimático de una parte de la finca, lo hemos hecho de varias zonas de la finca, donde vemos, pues evidentemente, aquí está la evapotranspiración y la época en la que no hay crecimiento herbáceo ninguno en la finca. Entonces, ahí lo que corresponde es hacer transhumancia, acotar la vegetación de la finca, que tenga un descanso en verano para que se pueda mantener esa regeneración de la dehesa y ese equilibrio que si abandonáramos el ganado revertiría a bosque mediterráneo y que manteniendo el ganado pues podemos mantener ese equilibrio y esa riqueza botánica que nos da la dehesa. Bien, pues aquí hemos hecho por un lado una valoración del matorral y por otro lado una valoración de la vegetación herbácea. El matorral, pues hemos evaluado su evolución a lo largo del tiempo y además hemos realizado un estudio botánico. Aquí tenemos la última imagen del estado desde el año 2008, creo recordar ahora mismo, de la vegetación, pero hay vuelos, 2007, desde 1956 tenemos imágenes aéreas y las hemos ido analizando para ver la evolución del matorral. Y en líneas generales, resumiéndolo aquí en esta gráfica, pues la estructura de la vegetación más o menos se ha mantenido con ligeras variaciones que en algunos casos corresponden más a definiciones, digamos, de lo que son los tipos de vegetación que a cambios reales en las imágenes de satélite. Bueno, pues evaluando la imagen de satélite de la finca, hemos visto bueno, pues, que se podían distinguir una serie de zonas, concretamente 19, que han sido muestreadas en distintos momentos a lo largo del año 2019. Y aquí, esta es una tabla
resumen de estas 19 zonas donde hemos encontrado fundamentalmente estas especies a las que le podemos decir una frecuencia de presencia o frecuencia de detección, a las que le hemos aplicado unas categorías de palatabilidad, de acuerdo con los trabajos de Montoya-Oliver, y hemos realizado, bueno, pues, un estudio alrededor de esto que ahora presentaré brevemente. Bueno, pues la especie que con más abundancia se presenta en las áreas de matorral es Cistus albifolius, que es una especie bastante palatable en una escala de 0 a 5, tiene una palatabilidad de 3, que sería, si lo lleváramos a una escala de 0 al 10, pues sería una nota de bien, un 6. Estaría más que aprobada como una... Entonces, el hecho de que la encontremos en todas estas zonas, lo que nos está indicando es que habiendo uso de estas zonas por parte del ganado, pues esta planta, que es palatable y permaneciendo ganado en la finca, porque permanece ganado vacuno en la finca, pues se mantiene, es decir, no está sobrepastoreada la vegetación. Y si miramos lo que es la estructura del reparto, una pequeña estadística alrededor de las especies predominantes en cada zona, cada mancha de matorral, pues viene a haber una media de 4,3 especies. Hay un grado medio de presencia del matorral sobre 10 de 3,6 y la patabilidad de este matorral es de 2,2, ¿vale? Es decir, ahí estaríamos ya por debajo de lo que es el aprobado a una escala de 10, estaríamos en 4,4. Pero, como digo, el hecho de que esta especie, que es palatable con un nivel de 6, esté presente en la mayoría de las parcelas de matorral es indicativo de una buena situación de equilibrio. En cuanto a la valoración de la vegetación herbácea, hemos utilizado 3 herramientas, digamos, tecnológicas, de nuevas tecnologías, y además hemos utilizado, pues, un estudio botánico in situ. Hemos utilizado el satélite MODIS para conocer el índice de vegetación. Este satélite nos da una media mensual y trabaja en píxeles o en parcelas de 250 por 250 metros. Esos son 6,25 hectáreas. ¿Inconveniente que tiene? Pues no distingue árboles, no distingue si hay matorral o no, sino que lo que nos da es la imagen de la actividad de la vegetación en ese recuadro de 6,25 hectáreas. Podemos ver aquí, por ejemplo, este último otoño, donde vemos, bueno, pues septiembre, el año pasado no hubo buena otoñada y podemos ver, bueno, pues que ahí no hay prácticamente crecimiento vegetativo. Sí hay más en la finca que lo que podemos ver alrededor, en las zonas de alrededor, ¿vale? Pero prácticamente no hay. Si nos vamos al mes siguiente, como ya hubo lluvias, vemos cómo empieza a crecer la vegetación, con lo cual esto, pensando en términos de gestión a escala territorial, a escala de, digamos, de parque, no a escala de finca, pues sí podría tener utilidad, pero no para los efectos de lo que es la evaluación de la vegetación en una finca pastoreada, porque las parcelas son muy grandes. Vemos ahí, por ejemplo, el final de la primavera. Hubo una primavera corta que se empieza a ver ya con las imágenes si lo comparáramos con los meses anteriores, y ahí en junio vemos como ya la primavera está finalizando. Bueno, pues hemos trabajado también con otro satélite, a ver si quiere pasar la imagen aquí, que es el Sentinel-2, que hace un pase diario y trabaja dependiendo de la pendiente del terreno y demás, pues puede ser el píxel o la parcela de 10 por 10 metros o de 20 por 20 metros. Ya tenemos aquí una escala inferior. Y a la hora, como uno elige los puntos, uno puede evitar árboles a la hora de seleccionar los puntos de medición y puede evitar también mancha de matorral. Con lo cual podemos dirigirlo directamente a lo que nos queda en una dehesa sin árboles ni matorral, que es las zonas despejadas donde no hay proyección de la copa del árbol. Entonces, si aquí vemos, por ejemplo, he sacado el año en el que más claramente se ven las diferencias, lo hemos hecho en distintos años, pero podemos ver aquí cómo va viendo distintas imágenes del satélite anterior que no nos están, prácticamente nos dan poca información. Pero si aquí nosotros nos venimos a los puntos de medición, podemos ver cómo la solana y la umbría, podemos ver, van paralelas. No sé si se ve en mi ratón, imagino que sí se ve.
van paralelas en cuanto a la actividad de la vegetación, pero en cuanto llega aquí el mes de finales de abril, se van separando, de tal forma que en la solana se reduce drásticamente la actividad de la vegetación, mientras que la umbría, al ser más fresca, se mantiene. Y lo mismo ocurre en lo que es las zonas llanas. En las zonas llanas, al haber más profundidad de suelo, hay más retención de agua y la actividad de la vegetación se mantiene más tiempo. Pero evidentemente cae justo en el momento en que en esta finca sale el ganado trashumante, es decir, hay una gestión adecuada a lo que es el pastoreo. Vemos como el resto del año, pues hay más actividad, más crecimiento de las herbáceas en lo que es las zonas llanas, pues por ese tema que he comentado de mayor fertilidad, mayor profundidad de suelo. Pero claro, una de esas no es solamente zonas llanas sin árbol. Hay que tener en cuenta que la de estas serían las zonas llanas sin árbol, que es lo que acabamos de mencionar ahora mismo, que podemos ver con Sentinel-2, porque lo que hay debajo del árbol, como tal vegetación herbácea, no lo podemos valorar. Pero claro, aquí tenemos que el árbol tiene un doble efecto. Todo lo que hay bajo la copa, porque hay una protección térmica, se reducen las radiaciones, pero también hay un bombeo de nutrientes desde el suelo, una deposición de hojitas, de ramitas, con lo cual hay distintos niveles de materia orgánica. Eso hace que cambie la vegetación y además cambia o modifica las carencias del ganado, que puede buscar la protección o la comida cuando hay bellotas debajo del árbol. Entonces todo esto modifica las posibilidades de este terreno, de este suelo con respecto al exterior. Y también tenemos la zona de borde, que está influida por el efecto del árbol y la zona despejada. Bueno, pues eso lo hemos evaluado en un espectroradiómetro portátil, concretamente con ese que aparece ahí en la imagen. Pero claro, estas tecnologías tienen también sus dificultades, porque podemos ver aquí cómo mi compañero Ildefonso Caballero, que es uno de los que está realizando su trabajo de campo, pues claro, esta zona vemos que hay zonas sombreadas y zonas expuestas al sol, con lo cual el espectroradiómetro capta distintas, la información que capta es bajo distintas condiciones. Para poder evaluar tanto el efecto del borde del árbol como bajo la copa y fuera en estas condiciones, no queda más remedio, que es como lo hemos hecho, de sombrear. Sombrear para que lo que no esté dependiendo yo de este sol y sombra que hay bajo la copa del árbol. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hemos cruzado pues lo que son los datos de solana, umbría y llano bajo árbol y bajo árbol en el borde y en el exterior. Aquí pongo los resultados que no llegan a ser concluyentes con respecto a lo que es el solano, umbría, llano, concretamente la zona exterior del árbol. Podemos ver, sin que lleguen a ser concluyentes, cómo, pues conforme va pasando el tiempo, vemos que se va reduciendo la actividad en todas las zonas, la actividad de la vegetación, y que desde el principio del mes de mayo es inferior en la solana, porque evidentemente estamos en la zona con menos suelo, menos humedad y sin la protección del árbol. Bueno, pues esto, teniendo en cuenta ya el efecto árbol en el borde del árbol, en exterior y bajo copa unido a la solana, vemos que llega a haber diferencias, pero no podemos decir que sean concluyentes y que podamos indicar un patrón claramente marcado por lo que es el árbol, el efecto del árbol o el efecto de la exposición. Bueno, pues una cosa importante, que es lo que representamos aquí con este recuadro, es la comparación de los píxeles. Esto es lo que nos estaría dando a la escala que estaría trabajando Terra Modis, unos píxeles de 250 metros de lado. Sentinel-2, dependiendo de la inclinación que tuviera el terreno, pues estaríamos trabajando con recuadros de 20 metros de lado o con recuadros de 10 metros cuadrados. Mientras que cuando trabajamos con el espectroradiómetro portátil, pues lo que trabajamos es con puntos de 1 metro. Evidentemente, la precisión que nos da el espectroradiómetro es muchísimo más alta a la hora de evaluar la vegetación que lo que nos pueden dar los satélites. Aquí puedo hacer la misma consideración que ha hecho mi compañera Leonor, y es que, claro, nos da una información, pero aquí hay
variedad de plantas que también hay que valorar. Y es lo que hemos hecho con el estudio botánico. Entonces, se hicieron una serie de transectos lineales para ver cuántas especies herbáceas había en la finca, nos salieron 243, de forma que pudiéramos tener un listado y ese listado llevarlo para ir luego muestreando en 90 puntos, de los cuales 30 eran de solana, 30 de llano y 30 de umbría, y dentro de cada uno de ellos, en cada punto, una zona correspondía bajo árbol, otra en el borde de ese árbol y otra a unos metros de ese árbol en una zona libre de la influencia del árbol. Y ahí hicimos muestreos de 0,25 metros cuadrados, en los que detectamos 114 especies herbáceas, que supone el 47% de las que habíamos detectado en el global de la finca. Es decir, para poderlas detectar todas, tendríamos que haber aumentado el número de muestreos, con lo cual esto nos está indicando que una de esas per se es más biodiversa de lo que resulta luego en los muestreos, ¿no? Hemos encontrado 84 géneros y 22 familias en estos muestreos entre estas 114 especies, y la media de especies distintas es de 8,7 por muestreo. El muestreo que más especies distintas nos ha presentado es 18 y el que menos ha sido 2 especies solamente. Bueno, pues aquí podemos ver cómo simplemente a simple vista podemos ver que va a ser distinta una exposición que otra, y el que la zona esté en llano o no, porque ya hay unas características del medio físico que hacen que las condiciones para la vegetación sean completamente distintas. Bueno, pues si cruzamos los dos factores de influencia, es decir, el árbol y la exposición, vemos que el número de especies diferentes y el porcentaje con respecto al total varía. De tal forma que podemos ver aquí que a nivel general, pues entre llano y umbría prácticamente no hay diferencia, la solana hay menos presencia de especies, pero que dividido esto a grosso modo, pues donde vemos que más especies nos encontramos sería en la combinación de llano y borde de copa, porque ahí se cruza el efecto del árbol y del llano, con lo cual eso, pues en ecología se sabe que aumenta lo que es la biodiversidad. Pero en sí, si comparamos bajo copa, en borde de copa, fuera de copa, sin tener, que es lo que vemos en la columna de la derecha, sin tener en cuenta el efecto de la exposición, igual que si comparamos las distintas exposiciones sin tener en cuenta el efecto del árbol, vemos que como tal, pues no hay diferencias. Si ahora lo que tenemos en cuenta es cada uno de estos factores en sí cruzados en esta tabla, cruzamos los 3 factores de exposición y ubicación con respecto al árbol, con respecto al porcentaje de presencia de cada especie, vemos que son distintas. Es decir, por ejemplo, Estelaria pálida aparece en un 80% de los muestreos bajo copa y en llano, mientras que, por ejemplo, Espergularia purpúrea aparece en exterior y en solana en un 80% de los muestreos. Y luego estas especies no se encuentran con tanta facilidad en los otros muestreos. O, por ejemplo, Rhagadiolus edulis aparece en umbría y bajo copa, y luego no lo vamos a encontrar fuera de ahí. Entonces, al hacer la comparación estadística, vemos que hay más riqueza de especies, más biodiversidad en llano, con una media de 9,3 especies por cada 0,25 metros cuadrados, aunque la diferencia no llega a ser estadísticamente significativa, pero sí hay diferencia ya estadísticamente significativa en el índice del valor pastoral, que es mayor en el llano, con 1,6, con respecto a la umbría, que es 0,95, es mucho menor. En solana, las gramíneas presentan mayor porcentaje con respecto a las especies detectadas, que son casi un 33%, mientras que en el llano lo son las leguminosas con cerca de un 24%. Y en la umbría, otras familias botánicas que no son ni gramíneas leguminosas y que tienen menor interés pastoral, pues pasan a ser las que tienen mayor porcentaje de presencia, con un 74%. Luego, por otra parte, las especies con mayor nivel de nitrofilia, es decir, mayor requerimiento de estercolado, son más abundantes en solana y menos en umbría. La especie que más frecuente se ha identificado es Leontodon longirostris, que es una compuesta,
unas teráceas con 41 detecciones y aparecen el 45% de los muestreos, con similar presencia en las 3 exposiciones, en las 3 ubicaciones con respecto a los árboles, con lo cual podríamos decir que es una especie versátil ahí en la dehesa. En cuanto a las especies de más interés pratense, pues nos encontramos con que entre leguminosas y gramíneas son el 34% de las especies detectadas y las más presentes han sido Trifolium subterraneum con un 25,5% de los muestreos y Ornitopus compresus con un 15,6%. Esto es muy interesante porque estamos hablando de 2 especies que son las que se suelen utilizar cuando hay una implantación de praderas. Por tanto, podemos estar hablando de que la finca ya de per se tiene una situación muy buena, ideal, para con un buen manejo de los pastos hacer un incremento de la distribución de estas especies. Bueno, pues por concluir de esta parte de nuestro trabajo, decir que hemos utilizado una metodología avanzada para la evaluación de dehesas, que hay numerosas fuentes de información geográfica, bases de datos y aplicaciones, como por ejemplo para ver estos diagramas bioclimáticos de libre acceso a través de Internet, con posibilidad de variaciones en cuanto a los factores que se meten y que permiten hacer un análisis retrospectivo y diseñar el futuro para una gestión más sostenible. Indicar que los satélites no sustituyen los estudios botánicos de campo, pero que pueden ayudar en procesos de evaluación e inspección, por ejemplo, en ganadería ecológica, para decir, bueno, hay comida o no hay comida, para justificar, bueno, las cargas ganaderas que hay o no hay. Pero a efectos de evaluar biodiversidad, en lo que nosotros hemos hecho, no tienen de momento validez, o por lo menos nosotros no se la hemos podido encontrar. La composición del estrato arbustivo es clave para evaluar el nivel de carga ganadera y su palatabilidad, y el árbol siempre va a ser un factor muy importante en la composición de los pastos que obvian los satélites a la hora de poder hacer esta evaluación. Luego, los factores orografía, exposición y la ubicación con respecto a los árboles, junto con otros factores que nosotros no hemos podido estudiar, pues generan parches o teselas con diferente imagen botánica y diferente valor pastoral, que van a requerir diferente gestión y que nos van a garantizar una alimentación muy biodiversa y prolongar el periodo de alimentación del ganado en la dehesa. Pero evidentemente la transhumancia es necesaria en la dehesa y contribuye enormemente a su mantenimiento y a la biodiversidad de los pastos de la dehesa. Dar las gracias y aquí estoy para si va a haber algún turno de